El control en las cárceles se retomó durante el fin de semana con el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios de todo el país y la liberación completa de los guías y personal administrativo que habían estado secuestrados. Somos de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. La Policía Nacional les ha liberado. Estos son los rostros de los hombres y mujeres que estuvieron secuestrados por 5 días en las cárceles del país. Hidratación, todo lo que necesiten. Sí, todo bien, gracias. 201 personas entre guías penitenciarios y personal administrativo que laboraba en los centros de reclusión de 7 ciudades fueron finalmente liberados. Salieron en medio del frío de la noche del sábado, primero para darse un extrañado abrazo con sus seres queridos y luego ser valorados médicamente. El presidente Noboa destacó la noticia, mientras a la par se llevan a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la pesadilla que vivieron los secuestrados, utilizados como medida de presión por parte de los grupos terroristas. Hoy no solo que están todos en libertad, las cárceles volvieron a su dueño natural, el Estado. Mientras aún estaba oscuro, el ejército intervino en 6 centros carcelarios. Centenares de uniformados ingresaron en las cárceles de Ambato, Cuenca, Loja, Machala, Azogues y Esmeraldas, con tanquetas y sin contemplaciones hacia los PPL. Baje la cabeza. Los ubicaron en los patios, luego inspeccionaron las celdas, decomisaron explosivos y armamento y eliminaron sus murales alusivos a las organizaciones que representan. En Esmeraldas, más de 1.100 militares y policías recuperaron el orden del centro carcelario. Este tipo de actividades estamos desarrollándonos en coordinación con el alto mando institucional. Esperamos que todo lo que desarrolla la Policía Nacional tenga la suficiente contundencia como para que vuelva la tranquilidad a todo el país. Los operativos tardaron algunas horas hasta que finalmente se declaró que se había retomado el control total. Está respetando los derechos humanos de estas personas, lo estamos haciendo de una forma muy tranquila. Mientras que en Guayaquil se vigila el complejo penitenciario desde el aire. Además, el fin de semana se recapturó a 2 de los 6 PPL fugados de la penitenciaría, caso del que se formularon cargos contra un guía que les habría colaborado. La búsqueda de los demás sigue en pie. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, entonces el fin de semana estuvo marcado por estos 2 hechos. 1, retomar el control absoluto. Se izó la bandera nacional en las 6 cárceles que hemos mencionado en el reportaje y la liberación de los guías que estamos viendo en estos momentos en imágenes. ¿Qué se encontró durante la intervención a los centros de reclusión? Bueno, fusiles, pistolas, dinero en efectivo, gran cantidad de estupefacientes, chalecos antibalas, municiones que tenían los PPL y ya todo ha sido controlado y ha sido decomisado según la información de las Fuerzas Armadas. Así es, estamos a la espera en estos momentos de un pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, sobre todo de lo que ocurre en la cárcel de Esmeraldas, porque hay muchos rumores, hay muchas noticias sobre la situación de la cárcel de Esmeraldas. Hasta el momento entonces no ha habido pronunciamiento, esto desde las noches del día de ayer. Estamos entonces a la espera de que se produzca estas declaraciones de parte de la autoridad. El contexto es que mencionan que habría incidentes y una posible fuga, pero efectivamente, como tú lo dices, eso no ha sido oficial. En cuanto, y retomando al tema de los que sí se fugaron de Guayaquil, esto fue la noche del viernes, entonces reiteramos, de 6 hay 2 ya capturados y entre ellos estaría uno de los que habría asesinado a los 2 policías del Gnobol. Se habría fugado, pero fue recapturado una de estas personas. Continúan entonces con los operativos en todo lo que es el perímetro de las cárceles. Pero es importante destacar, y lo vemos en imágenes, las Fuerzas Armadas han ingresado a las cárceles y por eso se tiene el control absoluto, según mencionan, y vemos entonces que esto ha sido destacado inclusive por el propio presidente y el gobierno nacional. Así es, pese a que ya se retomó el control en la cárcel de Machala, un día antes de la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se registró un enfrentamiento con personas privadas de libertad. Cuando finalizó el incidente, en el techo del centro carcelario se visualizó un cadáver con vestimenta de agente penitenciario. Se trataba del servidor Daniel Tinitana González, quien era uno de los 16 secuestrados. Equipo forense llegó minutos más tarde para, como vemos en pantalla, recuperar el cuerpo.
Por cierto, sus propios compañeros confirmaron el asesinato mediante un video que lo filmaron desde la cárcel. El SNAI todavía no ha difundido el número exacto y total de agentes penitenciarios asesinados durante la presente crisis carcelaria. Lo cierto es que sí revelaron el nombre entonces del agente Tinitana, que fue asesinado por los PPL de Machala. Insistimos, esto fue antes de la intervención que vimos. Una vez que ocurrió esto, ya pudo entrar la policía y las Fuerzas Armadas y la cárcel de Machala ya está bajo control y no hay más agentes secuestrados. Y ahora vamos a contar una buena noticia también que se produjo este fin de semana, porque el suboficial de la policía, Alberto Gómez, fue rescatado luego de 6 días de secuestro. El parte policial da cuenta de que su rescate fue en una de las calles del sector de Tumbaco, al nororiente de la capital. Veamos. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Un video que si lo vio, seguramente le heló la sangre. El policía Alberto Gómez fue secuestrado hace 6 días en la UPC de Llano Grande, en el norte de Quito. Había incertidumbre sobre su paradero o inclusive si permanecía con vida. Esperemos que nuestras unidades especiales nos den la buena noticia para que conozcan a nuestros queridos ciudadanos. El fin de semana el temor volvió a sus familiares por un nuevo video que le obligaron a grabar y en el que clamaba por su vida. 4 días sin comer. Y hoy me dijeron que se acabe este poco de agua. Y ya no me dan nada más. Ayúdeme. Escuchar su llanto era desgarrador, hasta que al fin, la noticia que todos esperaban llegó. El domingo lo encontraron en Tumbaco, a 20 kilómetros del lugar del secuestro. Inmediatamente lo trasladaron a un hospital donde es atendido médica y psicológicamente, al igual que su familia. Y según reportan, está bien, excepto por un cuadro de deshidratación. Pero aún no se localizan a los 3 captores del suboficial, que el día del secuestro iba a celebrar su fiesta de cumpleaños número 50. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y desde la declaratoria del estado de excepción por el conflicto armado interno en el Ecuador se han efectuado casi 13.000 operativos para desarticular a los grupos terroristas que operan en el país. Según cifras oficiales, 5 terroristas fueron abatidos. Vamos a ver en este momento un resumen de todos los resultados obtenidos hasta el 14 de enero. El despliegue masivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por el territorio patrio ya tiene sus primeros efectos. 32 células de los grupos terroristas fueron desarticuladas y 5 integrantes de estas bandas abatidos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En cuanto a fugas, 27 PPL que escaparon de sus pabellones fueron recapturados, mientras que 11 policías secuestrados ya están liberados. Además, casi 500 armas de fuego han sido incautadas, junto a más de 400 explosivos. Sin embargo, 2 policías perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Todo lo mencionado es lo recabado dentro del Plan Fénix, ejecutado entre el 9 y 14 de enero para combatir a las mafias. Esto no se puede parar y debemos de ganar esta guerra contra el terrorismo, darle paz a los ecuatorianos y establecer el orden. Cabe destacar que los operativos también se endurecieron en zonas de alto índice de criminalidad como Guayaquil o Durán. En este último cantón, Aproximadamente 10 personas aprehendidas. Se ha tenido decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos también vehículos recuperados. si bien el control de las cárceles ya fue recuperado, el estado de excepción se mantiene junto al toque de queda nacional que inicia a las 23 horas y culmina a las 5 de la mañana. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos con un poco más de cifras. Entonces, 5 terroristas abatidos, 32 células de estos grupos terroristas también desarticulados, pero hay 1.327 personas que han sido detenidas, arrestadas, aprehendidas. También, según cifras oficiales, 10 instituciones o edificios de la Policía Nacional sufrieron atentados y 13 atentados contra infraestructuras públicas y privadas en todo el país. Esto desde el 9 de enero hasta el domingo 14,
cifras que ha entregado en este caso la policía junto a las Fuerzas Armadas, y es importante también destacar que entre los capturados, entre los detenidos, se encuentran líderes de estos grupos terroristas, diferentes cabecillas, eso mencionan, es parte de este enfrentamiento directo para poder restablecer el orden en todo el país. Así es, no solo eso, sino también ha habido 300 vehículos recuperados, 160 motocicletas también recuperadas y, celulares incautados, etcétera. Se han realizado un sinnúmero de operativos, no solo en los puntos álgidos de cada uno de los cantones con mayor riesgo, sino también a lo largo de varias carreteras. Por ejemplo, aquí, precisamente en la ciudad de Quito, en la Ruta Viva este fin de semana, vimos mucho movimiento, no solo ahí, sino en otras vías de la ciudad. En Guayaquil ha ocurrido lo mismo, así que pues hay movilización de las fuerzas públicas. De igual manera, la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional ha tenido un trabajo bastante continuo en estos días por las amenazas de bomba que en casi el 100% de casos han sido falsas alarmas. Inclusive, para contarle a la gente, ayer se mencionaba de un posible incidente en el Malecón 2000 de Guayaquil. Esto fue descartado, lo mismo en terminales como Quitumbe, terminal terrestre aquí en el sur de Quito y otras que ya más lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento entonces se tiene un trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas, policía en todo el país. Así es, y poco antes del toque de queda en el sector de Atucuche, norte de Quito, 6 hombres armados llegaron en motocicletas a un billar para acribillar a las personas que ahí se encontraban. La Policía Nacional informó que 2 personas fueron asesinadas, mientras que otras 5 resultaron heridas. Ahí estamos viendo las imágenes de este atentado, entre ellas, por cierto, entre las personas heridas, está un menor de edad que se encontraba fuera del local y que a este joven le cayó una bala perdida en la rodilla. El reporte, por cierto, indica que se trataría de un sicariato, pues no hubo intenciones de robo. Los responsables de este hecho violento se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido identificados. Imágenes fuertes de lo que ha sucedido entonces en el norte de la capital, y la balacera se escuchó también y llegó a barrios aledaños a donde se llevó a cabo este hecho. Vámonos, ¿qué te parece si nos vamos también a Guayaquil? Porque hubo también balacera en un sector de esa ciudad. 7 de la mañana con 16 minutos. En el sur de Guayaquil, menores de edad fueron atacados mientras jugaban un partido de indoor fútbol en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo. 2 hombres llegaron en una motocicleta y dispararon contra los adolescentes, cobrando la vida de uno de 15 años. Otras 12 personas, entre ellas 8 menores de edad, resultaron heridas. Las balas alcanzaron a moradores que presenciaban el partido. Según los vecinos del lugar, las víctimas no estaban inmersas en grupos terroristas y se dedicaban al estudio. Sin embargo, se investiga el motivo para este hecho violento que, por cierto, y atención con este dato, se suma a las 134 muertes de la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, 134 muertes hasta el 14 de enero, Andrea. Y ahora nos vamos a Manabí porque las Fuerzas Armadas y Policía Nacional allanaron algunas viviendas en el sector de San Agustín, esto en Manta, que pertenecerían al prófugo de la justicia, alias Fito, y a sus allegados. Durante 2 horas aproximadamente se blindó, se acordonó la zona para impedir el ingreso de ciudadanos externos mientras se buscaban indicios dentro del inmueble del cabecilla terrorista. En su casa hallaron 500 gramos de marihuana, una alimentadora y munición para una pistola 9 milímetros. Por cierto, en la casa no había absolutamente nadie. Por el momento sigue la búsqueda de Adolfo Macías Villamar, quien se escapó de la cárcel regional de Guayaquil días atrás y cuyo paradero aún es incierto. Fuentes militares señalan que tras su fuga posiblemente se trasladó a Colombia, donde también los buscan. Incluso autoridades colombianas han dicho que podría estar en ese país. Recordemos que alias Fito ha sido incluido en el plan de recompensas del gobierno. Usted, si tiene alguna información, puede llamar al 131, y no solo él, sino que más delincuentes han sido incluidos. Más adelante estaremos también conversando de eso. Justamente tenemos un reportaje para que usted sepa cómo puede contribuir, si tiene información,
y también cómo es el tema de obtener las recompensas. Esta casa que estamos viendo entonces, reiteramos, es una de las que tiene alias Fito, y que tiene varias, no solamente en Manta, sino en otras partes del Ecuador, pero entonces la policía, y en este caso sí lo informaron, querían intervenir, allanar y ver qué podían encontrar y qué indicios que sugieran el paradero exacto, que todavía se desconoce, de alias Fito, cabecilla terrorista, ya se lo puede llamar así, no criminal, terrorista. Así es, terrorista. Y hay que destacar incluso estos operativos podrían ser similares también a lo que ocurrió antes cuando Fito ya se escapó de la cárcel de La Roca, si ustedes lo recordarán, en el 2013. Él fue encontrado en una de sus casas, incluso al frente vivía su hermano, a él se lo encontró casi que en el subsuelo de una de sus casas. Es por eso que también se está procurando allanar estas edificaciones de alias Fito para saber, o digamos, para tener un camino más certero de dónde se encontraría él, que estaba recluido en la cárcel regional por varios delitos. Exacto. No solo asesinato. 22 años de cárcel tenía que pagar Fito. Por cierto, gracias al estado de excepción, la policía y las Fuerzas Armadas pueden hacer allanamientos sin necesidad de una orden. Está estipulado que se permite este tema de que antes no se podía la inviolabilidad de los domicilios. En este caso, como estamos en estado de excepción, reitero, la policía, las Fuerzas Armadas puede ingresar a todo domicilio que se considere bajo sospecha y que pueda permitir recabar indicios. Por eso ingresaron a esta vivienda junto a otras, también en Guayaquil y en otras partes del país, que están relacionadas a los diferentes cabecillas de los grupos de terrorismo que están aquí en el país. Eso se está realizando. Reiteramos la información, en la casa de Fito, 500 gramos de marihuana y municiones para una pistola. Bien, ya hablando de los operativos que se han realizado, ahora veremos cómo se realiza uno en la ciudad de Quito. Nuestras cámaras presenciaron una diligencia de este tipo en el sector de Quitumbe, esto al sur de la ciudad. Veamos. Viernes 4 de la tarde, la calle Susana Letore en Quitumbe se llenó de policías. Un operativo sorpresa como parte del estado de excepción para encontrar a perfiles sospechosos. Sobre todo personas que llevan mochilas o motocicletas o vehículos que no portan sus placas o tienen tal vez características diferentes a las establecidas por la ley. El cacheo, como se denomina, era absoluto. Se abrían las mochilas, se inspeccionaba hasta el último recóndito de los autos y, según los vecinos, así volvía la calma. Si esto para la ciudadanía completamente es bueno de la policía, que ellos se sientan respaldados, que sí hay personas que sí estamos por bien. A este hombre le hallaron un arma cortopunzante. Su argumento, defensa personal. Aún así, se la decomisaron. Los ocupantes de este auto blanco tenían miedo de circular. Se los notaba nerviosos, según detectó un policía que sugirió revisarlos. Efectivamente, portaban droga y, por ende, el individuo fue detenido. Ni siquiera se llegaba a la media hora del operativo y las novedades no cesaban. Atención con este motociclista. La moto en la que se trasladaba no solo no era suya, sino que días antes había sido reportada como robada. Y por ende, lo aprendieron también. Y en los buses que transitaban por la avenida Maldonado, se suspendieron los trayectos para requisar a todos los pasajeros. No se sabe, la inseguridad es tanto en el país que no sabemos si está aquí alguien que nos pueda hacer daño o pueda atentar contra la integridad de nosotros. Un momento quizás de incomodidad para los usuarios, pero en todo caso no se encontró nada. Lógico hacerlo en esta situación que estamos pasando y pues muy bien, el que nada debe, nada teme y no pasa nada. Quitumbe es una de las zonas de Quito con altos índices de inseguridad. De acuerdo a la temporalidad delictiva, no procedemos a nosotros a articular los operativos en territorio para ubicar a estos terroristas. Y en Quito, hasta la fecha, ya se han detenido a 2 terroristas. Creo que es una buena situación lo que está pasando porque así hay como más control y se puede identificar de una manera temprana si es que, no sé, en un carro están guardando una bomba o algún dispositivo que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía. Operativos como el que estamos viendo y que hemos podido registrar se hacen en varios puntos de la urbe y en diferentes horarios. Y recordemos que la Policía Nacional le pide a la población que la apoye en estas labores para buscar, enfrentar y vencer al terrorismo. Desde el sur de Quito, con cámaras de José Luis Gualotuña, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Quería destacar 2 puntos sobre esto. Primero, para que quede muy claro, hay un análisis geotérmico, dice la policía, para las zonas calientes o de mayor índice de criminalidad y por eso van a esos puntos en diferentes horarios. En el que estuvimos nosotros eran las 4 de la tarde, a las 8 de la noche fueron a otro lugar y durante la tarde del sábado también visitaron ciertos puntos de la capital donde hay este peligro de que puedan haber integrantes de los grupos terroristas. Otro aspecto que queríamos destacar, y efectivamente, la población está muy conforme y apoyando y felicitando a la policía. Conversamos con mucha gente que estuvo allí y decían qué bueno que hagan los operativos y si tienen que requisarnos, nos vamos a dejar porque esto es por la seguridad de absolutamente todos los moradores. Y no solo pasa en estos operativos, hemos visto que, por ejemplo, en centros comerciales están revisando también las mochilas, están revisando las carteras. La gente está con mucha colaboración para las autoridades, para que se les pueda revisar. Eso también es bueno, porque desde esas trincheras también se hace un poquito más, ¿no? Se ayuda incluso a la autoridad en materia de seguridad. Totalmente. Y, ojo, también, son 2 tipos de operativos. Hay estos que son los operativos ciudadanos, que son en calles, que son en horas es temprano, cuando todavía hay luz, y se hace para encontrar armas, drogas y quizás algún otro indicio de irregularidades. También hay los operativos que ya son dirigidos específicamente a capturar entonces a los cabecillas. Esos son en otras zonas, pero están con dos modalidades que podemos mencionar de lo que se está realizando. Lo mismo en los buses. Veíamos ahorita a un conductor que hablaba. A él, imagínate que en 3 días, 2 veces ya lo han parado para que bajen todos los pasajeros y revisar qué se puede encontrar, porque saben que los delincuentes y los terroristas incluso se movilizan en transporte público. 7 de la mañana con 25 minutos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar le estaremos contando lo que dijo el Ministerio de Educación sobre las clases no presenciales y también le vamos a contar lo que ocurrió en el Metro de Quito la semana pasada. Ya volvemos. Desarrollamos el registro de la agricultura familiar campesina. Gracias a esta iniciativa, priorizamos la intervención estatal para las familias productoras. El registro te permitirá acceder a beneficios entregados por el MAD, así como a mejorar tu comercialización. Juntos, fortalecemos la agricultura familiar campesina. Nuestro objetivo es informarte de manera completa y oportuna. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta semana de información. Por eso, al finalizar el día, te invitamos a conocer los hechos más relevantes de la actualidad. Por primera vez, un expresidente estadounidense es imputado. Entérate de las noticias que están dando la vuelta al mundo. En Colombia, las autoridades encontraron 5 nuevas rutas de migración irregular. En El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 10:30 de la noche, por Ecuador TV. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de acreedores se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. En www.eltelegrafo.com.es/avisos. Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas@comunica.es o llámanos al 0987 77 77 78. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. El nacimiento. Ese primer día en la escuela. Tu primer trabajo. El gran día de bodas. Una serie documental que muestra el inicio de cada etapa de la vida y los grandes desafíos que trae. La primera vez en la vida. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Ecuador TV.
8:28. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 19 cabecillas de grupos terroristas en Ecuador se incluyeron en el plan de recompensas. En la siguiente nota le explicamos cómo funciona. De recompensas 131, que financia el gobierno de los Estados Unidos en Ecuador, difundió la lista de los 19 cabecillas de 9 bandas terroristas. Este programa es una de las acciones tomadas por el gobierno tras la declaratoria del conflicto interno armado vía decreto ejecutivo, en el que se busca enfrentar a las bandas narcoterroristas que durante años han tomado el control del sistema penitenciario en el país. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha advertido en varias intervenciones ante la prensa que bajo ningún concepto negociaría contra estos terroristas. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Para quienes quieran ayudar con información, se lo puede dar a través de la línea telefónica 131, que está disponible para todas las operadoras en Ecuador. También se puede enviar los datos al correo electrónico informa@recompensas131.org. Manuela Bedón, Noticias 7. A ver, y por cierto, esto es anónimo, son llamadas de las que usted no tiene que dar sus datos ni nada que pueda revelar su identidad, eso para que haya tranquilidad de que se puede colaborar, pero no es que yo llamo al 131, digo alguna cosa y ya me van a dar recompensa en efectivo, no, se tiene que verificar que la información que se está entregando sea validada, sea certera y permita la captura de los diferentes integrantes de grupos terroristas que están tras la búsqueda de la policía. Lo que sí se hace es que se invita a la población a que contribuya porque han reiterado desde el gobierno y desde las diferentes instituciones que esto nos conviene y nos ayuda absolutamente a todos porque tenemos que unirnos en esta cruzada contra el terrorismo que está azotando y evitando la paz y tranquilidad aquí en el país. Así es, por más de que nosotros hemos puesto en esta nota y hemos destacado que son 19 personas los cabecillas de estas bandas terroristas las que están incluidas dentro de este plan de recompensas, si usted mira, si tal vez en su casa, si tal vez en su barrio, mira algo sospechoso, sabe de algún lugar en donde operen estas bandas terroristas, puede llamar al 131 para que efectivamente, como dices tú, las fuerzas del orden puedan llegar hasta ahí, verificar, hacer allanamientos, etcétera, y puedan dar con los responsables no solo de, por ejemplo, secuestros, de extorsiones, sino también de microtráfico, de trata de personas y todos estos delitos que se puedan dar. Si usted mira, usted puede llamar entonces al 131 o incluso también enviar un correo electrónico si no quiere hablar por teléfono. Ya lo hemos dicho, estas llamadas serán anónimas, no le pedirán ningún dato adicional, ningún dato personal, pero si no lo quiere hacer a través del número 131, puede hacerlo a través de correo electrónico. También es importante para evidenciar si hay sospechas sobre los explosivos. Recordemos que la pólvora que almacenan en ciertas casas luego la utilizan para las bombas o la incineración de vehículos inclusive. Entonces, si usted conoce que en algún sitio están guardando explosivos y que se presumiría puede servir para estos fines terroristas, también debe reportarlo. Ojo con el siguiente dato. Las recompensas, el dinero que se entrega son montos que varían según el tipo de información, la calidad de la información que se entrega. Es decir, no todas las llamadas o no toda la información que uno pueda dar para la recompensa va a tener el mismo pago en efectivo, digámoslo de esa manera. Eso se valora en una unidad especializada de la Policía Nacional. Y ahora vamos a cambiar de temas, nos vamos al ámbito legislativo porque el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, el CAL, admitió a trámite el proyecto de ley de materia económicamente urgente que remitió el presidente Daniel Noboa para que la Comisión de Desarrollo Económico inicie el proceso correspondiente dentro de los 30 días de límite que marcan las iniciativas legales de ese tipo. El proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno tiene como finalidad, han dicho, obtener recursos para el financiamiento de la guerra contra los grupos terroristas y para ello se propone el aumento del impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Y bien, con esta admisión a trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa, la comisión tendrá un máximo de 5 días para elaborar el informe y enviarlo a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Bien, nuevamente retornamos a temas de seguridad. Una supuesta amenaza de bomba se descartó en la estación Universidad Central del Metro de Quito durante el fin de semana. 2 jóvenes abandonaron una mochila en la terminal y esto obligó a la activación de los protocolos de seguridad. Mediante las cámaras de seguridad de videovigilancia, se identificó a estos usuarios y se los retuvo al momento que estaban saliendo del tren. En la maleta no había material explosivo, según se determinó minutos después. Lo que sí es que la empresa pública Metro de Quito exhortó a los usuarios a tener la mayor de las precauciones con sus pertenencias y evitar el abandono de mochilas u objetos que puedan causar sospechas en medio de esta crisis. Hasta el momento no se han registrado incidentes en las estaciones de ese sistema de transporte que cuenta con vigilancia policial y militar. Sabes que hoy estuve en el metro, hoy lo utilicé en la mañana, quería ver cómo estaba el movimiento, todo con normalidad y es efectivamente, hay resguardo policial, hay buena presencia de militares y lo más destacable es la cantidad de cámaras que permiten justamente estar identificando cada uno de los movimientos de los usuarios en caso de posibles sospechas. Reiteramos, por si alguien ha tenido en su WhatsApp algún video de las personas en el piso de la terminal, en una de las estaciones, ese es un simulacro que se hizo antes de que empezara a operar el metro para saber cómo actuar en casos de amenazas o situaciones de emergencia. No son videos reales, insistimos, en el metro de Quito y en las demás estaciones de la Ecovía del Trole no ha habido incidentes. Bien, y las empresas aseguradoras de vehículos no cubren gastos por terrorismo. Esto tras la ola de autos que han sido incinerados a manos de grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo funcionan las aseguradoras? En la siguiente nota le contamos. Seguramente ya ha visto estas imágenes en redes sociales durante los últimos días. Varios delincuentes, hoy considerados terroristas, han incinerado un sinnúmero de vehículos para causar temor en la ciudadanía. Por ejemplo, aquí 2 autos fueron incendiados en una gasolinera en Esmeraldas. En otro video, en la misma ciudad, los terroristas escogen cualquier vehículo estacionado en la calle, le rocían gasolina y le prenden fuego. Todos estos vehículos tienen una característica en común. Son autos de personas particulares que nada tienen que ver en el conflicto que se vive en el país. En este sentido, en el caso de que estos carros tengan seguro, ¿las empresas aseguradoras correrán con los gastos? La declaratoria de estado de emergencia en nada cambia la actividad aseguradora y más aún en nada cambia los contratos que las compañías de seguros tienen con sus asegurados. Patricio Salas, secretario de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, sostiene que cada compañía diseña su propio estándar de seguro y qué clase de cobertura tendrá. Puede existir pólizas que tengan la cobertura de terrorismo y hay otras pólizas que está expresamente excluido. Sin embargo, si usted circula, por ejemplo, en un toque de queda y algo pasa con su auto, su seguro no cubrirá dichos incidentes. Si está prohibido por autoridad competente circular y una persona lo hace, pues está incumpliendo una disposición legal que está vigente. Y las pólizas usualmente determinan de que ese tipo de infracción le hace perder los derechos a los asegurados. Sin embargo, para Santiago Castro, especialista en seguros, todo vehículo tiene tipificada la cláusula de vandalismo, más no terrorismo. Cuando hay un acto que te genera un daño y que tiene algún tipo de objetivo de presionar al Estado o de atemorizar a las personas, a los civiles, y no, el daño no está direccionado exclusivamente a ti como persona, ya se convierte en terrorismo, según lo que está tipificado por la ley. Y el terrorismo tiene una exclusión. Así que la compañía de seguros lo que tendrá que hacer es identificar si el acto dañoso que fue en tu contra fue por causas de vandalismo o fue por causas de terrorismo. A todo esto, según los contratos, la empresa aseguradora deberá dar respuesta hasta 30 días una vez presentado el reclamo. Sin embargo, en caso de vandalismo, tendrá primero que haber una sentencia y eso demorará bastante tiempo. Pero si se necesita, por ejemplo, una sentencia, va a tener que pasar todo el juicio para poder dar o no cobertura. Desde que comenzó la ola de ataques, más de 20 carros han sido incinerados en todo el país a manos de terroristas, a los que el gobierno les ha declarado la guerra. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, y las clases virtuales se mantienen en todo el sistema educativo hasta el miércoles 17 de enero, según informó el Ministerio de Educación. La no presencialidad aplicará para establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares
tanto para los estudiantes como para el personal administrativo y docentes que allí laboren. La situación será monitoreada en los siguientes días, por lo que dependerá de esa evaluación para conocer si hay nuevos cambios. En cuanto a la educación superior, los institutos y conservatorios públicos adscritos a la CENESID mantendrán la virtualidad en las provincias del Guayas, del Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo y Pichincha. Mientras que en el resto del país, la no presencialidad solo aplica en las jornadas nocturnas. Esto en cuanto, insistimos, a las instituciones que son parte de la CENESID. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Bueno, han informado cada una de ellas en sus respectivas cuentas de redes sociales que mantienen la virtualidad, a excepción, por ejemplo, de la Universidad Católica en Guayaquil, que en la mañana sí va a recibir a los estudiantes, pero otros establecimientos, otras universidades han dicho que mantienen hasta nuevo aviso la no presencialidad para salvaguardar la integridad tanto de sus estudiantes como de sus profesores y demás integrantes, miembros del personal administrativo. 7 de la mañana con 40 minutos y mucha atención porque el Ministerio de Energía informó que los cortes de luz quedan suspendidos hasta el 29 de febrero. Escuchemos las declaraciones de su titular, Andrea Arrobo. Ecuatorianos, hoy tenemos buenas noticias. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. Esto gracias al buen manejo de los embalses durante esta época de lluvias y gracias a la campaña Ecuador se ilumina con tu ahorro, que la debemos mantener y reforzar todos los ecuatorianos. Gracias a los sectores industriales, residenciales y comerciales por arrimar el hombro y porque esto nos permite salir adelante. El Ministerio de Energía y Minas seguimos trabajando incansablemente para que todos los ecuatorianos podamos tener acceso al servicio de energía eléctrica. Una preocupación menos porque se había especulado cuándo se retomaban estos cortos de luz. Ya sabemos que hasta el 29 de febrero no habrá, y escuchó bien, 29 de febrero. Si alguien dice, ¿estás diciendo mal la fecha? No, recuerde que 2024 es año bisiesto, por eso tenemos un día más en el calendario. Muy bien, y con esto nosotros nos vamos a la pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos noticias internacionales de lo que ha ocurrido también en países vecinos este fin de semana. Ya volvemos. Oye, mano, ¿y de qué se va a tratar este programa? Esto no es un programa, pana. Esto es un podcast que se transmite por televisión. Un lugar donde se piensa igual, pero se opina diferente. ¿Y de qué se trata? Se trata de nada. Pero no seas loco, pues, hermano. Yo no soy loco, yo soy demente. Podemos tirar dados, pero no decidir cómo caerán. Qué suerte que tengo yo. Aquí la suerte, la buena suerte, también tiene mala suerte. Por eso hoy, la suerte está cruzada. Los sábados y domingos. A las 10 de la noche. ¿Dónde? Por Ecuador TV. Y más de 70 personas involucradas en grupos terroristas fueron capturadas. Somos la noticia confirmada. No vamos a negociar con terroristas. No difundimos información falsa. Las Fuerzas Armadas dieron a conocer el balance de los operativos efectuados. Hemos detenido a 329 terroristas. Porque en Noticias 7 confirmamos antes de informar. Estamos recargados de noticias actualizadas, pero sobre todo confirmadas. Noticias 7, la noticia confirmada. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 12:30 del mediodía y 7 de la noche. Por Ecuador TV. Entra en el mundo de la gastronomía china. Una visita por la cultura culinaria del Oriente. El pollo viejo no solo resultó ser sabroso, sino que tenía una textura resistente. Historias personales que reúnen familias y su herencia. En 1990, Cha Chunin se basó en la receta de su madre para recrear aquel sabor de los recuerdos de su infancia. Una serie documental que te enseñará mucho de cocina asiática. Sabores de Xinjiang. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Por Ecuador TV. Y si nos imaginamos esta tierra en 10 años, ¿cómo iríamos?
pues desaparecería todo el agua. Historias que reflejan nuevos pensamientos en América Latina. Es tiempo de pensar en una energía que no dañe el medio ambiente. Un gran escenario se construye a partir de las diferentes vivencias y expresiones. Que no había una banda compuesta en 100% por mujeres, y ahí empezamos como a armar, y llamo a una amiga y llamo a otra, y de repente éramos 12. Disfruta del mejor contenido de canales públicos y culturales de la región. Colores de América Latina. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Ecuador TV. De la mañana con 44 minutos. Vamos entonces a actualizar la información internacional, porque al menos 33 personas murieron a causa de un deslizamiento de tierra en el departamento de Chocó, al noreste de Colombia, según informaron las autoridades del país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció que el presidente Gustavo Petro iría el día de ayer a la zona afectada por el derrumbe en un gesto de apoyo a las comunidades afectadas antes de partir a Guatemala. Eso informó la prensa colombiana. La vicepresidenta Francia Márquez también confirmó en sus redes sociales que entre los 33 fallecidos hay niños y niñas, aunque no son la mayoría. Además, el reporte actual indica que hay 19 personas heridas y se estima que aproximadamente 80 fueron afectados por la emergencia que estamos viendo en pantalla, según esto, información oficial. La ruta que une las ciudades de Medellín y Quibdó quedó cortada por los desprendimientos, por lo que en la carretera muchas personas abandonaron sus vehículos para refugiarse en una casa cerca del municipio de Carmen de Atrato, según dijo la agencia AFP a un funcionario de Chocó. El Instituto Nacional de Vías informó que habilitó ya un carril en el sector más afectado por el deslizamiento para permitir las tareas de rescate. Realmente impresionantes las imágenes que se han difundido sobre este deslizamiento de tierra. El departamento del Chocó es una zona bastante rural y donde también las temperaturas, no solamente que hay humedad, sino que hay lluvias muy fuertes, y eso ha provocado entonces que se registren durante varios años situaciones como la que estamos viendo y que ponen en alerta a las autoridades colombianas. Ahí vemos, impresionante cómo la ladera se va por completo. Y esto es lo que ha causado entonces no solamente los problemas de la gente que ha perecido, sino la falta de conexión de la capital del departamento, Quibdó, con otras ciudades del país. Debido a que otros derrumbes obstaculizaban su paso. Y Bernardo Arévalo de León fue investido presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028 en una solemne sesión que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de la capital guatemalteca, con 10 horas de retraso sobre lo previsto y tras una azarosa transición, y en la que Karen Herrera asumió como vicepresidenta de la República. Voy a abrir comillas, lo que ellos dijeron es: nunca más el autoritarismo, proclamó el nuevo presidente, nada más ser investido como jefe de Estado. Arévalo es un académico de 65 años que simboliza la lucha contra la corrupción, y él fue investido como jefe de Estado al término de una jornada en la que estuvo en riesgo la cesión de poder del mandatario saliente, Alejandro Yamatei, al presidente electo. Recordemos que en el caso de Arévalo, la Fiscalía había impugnado los resultados que le permitían ser presidente de la nación centroamericana. Finalmente lo ha logrado y entonces puede asumir las riendas Arévalo, que es hijo de un expresidente también, por cierto. Así es, ayer hubo bastante tensión en ese país porque recordemos que él tenía que ser investido a las 15 horas de esta hora Ecuador. Sin embargo, pasada esa hora no había este respeto para que se lo pueda investir. Finalmente, hace aproximadamente 10 horas lo han hecho en ese país.